Es una tremenda responsabilidad dar el mensaje. No sé si estoy saliendo en pantalla yo a esta altura. Voy a hablar sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que creemos? Si hay un tema que históricamente ha sido muy querido y muy cercano al corazón de los creyentes, es el retorno del Señor Jesucristo por segunda vez. Y no hay duda que va a ser un evento único y espectacular. Pero con el paso de los años, este tema ha producido muchas controversias, muchas. Han aparecido falsos cristos, falsas profecías, fechas falsas, falsas enseñanzas, todo falso, todo errado. Hay gente que invierte la vida buscando saber cuándo es el fin. Hacen gráficos, hacen dibujos, hacen cálculos. Te pueden decir quiénes son los dos testigos, quién va a ser el anticristo. Hasta algunos son capaces de decirte cuál va a ser el menú en las bodas del Cordero, de eso que nos había hablado recién Susana. Y la verdad que, como un acto de defensa para no meternos en esa discusión estéril, que produce división inclusive, hemos tomado, y equivocadamente, y lo confieso y tengo que pedir perdón, la decisión de no hablar sobre este tema. Y entonces, buscando cuándo fue la última vez que hablé de la segunda venida de Cristo, miré los mensajes hace mucho, y la verdad es un tema tan importante, tan relevante, que quiero ponerlo en primer plano de nuestra enseñanza como iglesia. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda traer más esperanza a los que vivimos en este mundo desquiciado que pensar en la segunda venida. Saber que un día vamos a estar con el Señor. Así que mi deseo es poder en esta noche hablar sobre esta maravillosa promesa. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que hablan de la segunda venida de Cristo, pero creo que un buen lugar para comenzar es la carta que Pablo le escribe a los creyentes en Tesalónica. Y quiero decirle a los que han estudiado esto mucho, han escuchado muchos sermones acerca de esto, que yo no voy a hablar para convencerlos de nada, ni tratar de imponerles una mirada, sino que estoy pensando en aquellos que han escuchado poco o nada sobre este mensaje, y entonces vamos a dar las verdades más simples y más claras que podemos extraer de la palabra de Dios. Pablo entonces le escribe a esta iglesia en Tesalónica porque quiere que entiendan algo y que no sean ignorantes de esto que va a ocurrir. No quiero que ustedes ignoren esta verdad. Y esta frase nos tiene que motivar a todos a decir, no puede ser que ignoremos lo que el Señor ya nos ha enseñado y lo que los apóstoles han enseñado también a través de sus cartas. ¿Por qué? ¿Por qué está escribiendo esto Pablo? Porque él había enseñado que el Señor iba a venir. Le había enseñado a esta iglesia en Tesalónica, donde estuvo solamente 3-4 semanas y la iglesia quedó fundada y comenzaron a funcionar y se quedaron con ese mensaje, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Pero estos creyentes que vivían en un mundo de persecución, donde la gente los despreciaba, los perseguía, tomaron este mensaje como una noticia que les traía esperanza. Pero claro, empezaron a pasar las semanas, los meses y los años, y el Señor no volvía. Y en ese tiempo se empezaron a morir algunos de los cristianos. Y entonces comenzaron a preguntarse, ¿cómo? Se mueren y el Señor todavía no viene. ¿Qué va a pasar con los que se mueren? ¿Se van a perder la segunda venida? Pablo les había enseñado que el Señor iba a volver y que los creyentes tenían que estar preparados en todo momento. Claro, pero se murieron. Entonces comenzaron a estar llenos de incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué pensar? ¿Dónde estarán? Así que Pablo, me imagino cómo se sentía.
se preocupó por ellos al verlo con esta duda, con esta angustia, y les escribe esta hermosa carta, y llega en el capítulo 4 a el tema que nos ocupa hoy, un pasaje central para entender esta promesa de que el Señor Jesús va a volver otra vez. Y en el capítulo 4 comienza la lectura en el versículo 13 y les dice: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, que era la duda de ellos, la inquietud de ellos. ¿Qué pasó? Ni que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Le decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga. Mire, Pablo pensaba que se iba a quedar hasta la segunda venida. No nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo, mire cómo describe ahora la venida del Señor, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con Él para siempre. Por lo tanto, le dice Pablo, anímense unos a otros con estas palabras. Tremendo pasaje, pensando en ese contexto, ¿no?, de creyentes nerviosos, preocupados, tristes, porque algunos de ellos estaban muriendo sin la segunda venida. Cuando el Señor Jesús murió, los judíos que lo crucificaron dijeron: bueno, acá terminó todo. Esto desapareció, no hay más rastros de este falso maestro. Pero hubo muchos que lo vieron morir, pero lo vieron resucitar. Y muchos que lo vieron ascender al cielo. Así que para ellos esta promesa era muy real. Para ellos el evento próximo era que el Señor Jesús iba a volver. ¿Por qué? Porque en el momento de la ascensión del Señor Jesús aparecieron dos ángeles que dijeron: varones galileos. Estaban allí como 500. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Cómo no mirar al cielo? Se acababa de ir el Señor y desaparecer en las nubes. ¿Cómo no mirar al cielo? Ellos le dicen: este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Así que esta verdad que vieron tantos no tenía lugar para la duda. Ellos estaban seguros que iba a ocurrir. Era la esperanza que los sostenía en medio de las persecuciones y de los malos momentos que tenían que enfrentar. Así que voy a hablar de 4 cosas que suceden en esta segunda venida del Señor, de acuerdo al pasaje de la palabra de Dios. Lo primero es el regreso. Y vuelvo a leer el versículo 16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron el servicio militar. Yo me acuerdo que apenas entré en el servicio militar me llevaron a Campo de Mayo. Y ahí estábamos en una carpa, qué sé yo, 50, 80, 100, no me acuerdo, durmiendo en el piso, tapados con una frazadita, esperando a que llegara la hora de la diana, de levantarse. Y aparecía un soldado, de no sé dónde lo habían sacado, que tocaba la trompeta dentro de la carpa, y aparecía el sargento o el cabo con voz de mando y decía: compañía, afuera, carrera más, estruendo, te hacía temblar y salíamos corriendo. Algo así, esto va a ser espectacular. Voz de mando que viene del cielo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, quiere decir que va a ser un ruido espectacular. Y entonces, si los muertos en Cristo resucitarán primero, ya voy a llegar a eso. Así que el Señor Jesús,
con su cuerpo glorificado, resucitado, descenderá desde el cielo y va a ser esto un espectáculo dramático, público, 100% comprobable, nadie va a poder poner en duda de eso. Su primer venida fue en humildad, nació en un pesebre y vino para hacer la obra de nuestra salvación que hoy hemos recordado en la Cena del Señor. Y la obra la terminó cuando murió y resucitó y ascendió a los cielos. Pero esta segunda venida no va a ser así humilde, no, va a ser en gloria y en poder. Y el mundo no solamente escuchará esto, sino que lo verá. Dice el texto, todo ojo le verá. Siempre nos preguntamos, pero si va a llegar en Japón, ¿cómo va a ser que lo vamos a ver los de Occidente? Y ahora la tecnología nos dice, bueno, hoy es posible. Todos sabemos que vivimos en un mundo que está condenado. Es como que la humanidad haya decidido suicidarse en masa y no hay nadie que la puede salvar. El planeta se está cayendo a pedazos, lo estamos destruyendo con nuestra mala administración. Pobreza, miseria, muertes, pestes, guerras, como nunca. Y muchos han tratado de arreglar esto, pero han fracasado. Porque la única verdad es que quien puede salvar esto es el Señor Jesús. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y quizás haya alguna persona que está viendo la transmisión hoy, escuchando este mensaje, que no tiene a Jesucristo como su Salvador, queremos decirle lo primero que tiene que hacer para estar seguro de que usted va a estar del lado de los que se van a ir con el Señor Jesús, es recibir a Cristo por la fe, arrepentirse de sus pecados y confesarlo y decirle, yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y el cumplimiento total de este mensaje es cuando el Señor retorne, regrese a la tierra. La gran pregunta, ¿cuándo? Hasta Jorge la hizo hoy, ¿cuándo? Solo Dios lo sabe. La verdad, y es lamentable, muchos han tenido el tupé, la audacia de profetizar fechas. Y todos han fracasado estrepitosamente. Por ejemplo, los testigos de Jehová profetizaron 3 fechas, fracasaron. No solamente ellos. Pastor famoso de la televisión en Estados Unidos profetizó, creo que era en el año 82, y fracasó. Les parece como que no leen la Biblia. Entusiasmado por 2 o 3 señales, dice, va a ser tal fecha. ¿Y Pablo qué dice esto? Para contestar a esta pregunta, ¿cuándo va a ser? Miren, le dice así, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor, así se llama muchas veces en la Biblia a la segunda venida del Señor, el día del Señor llegará como ladrón en la noche. No sé cuántos de ustedes tuvieron la visita de un ladrón en la noche. Hace algunos años se metió un ladronzuelo en mi casa. Inesperado, impredecible, repentino. Así será la venida del Señor. ¿De dónde saca Pablo esto? Pablo saca esto de las mismas palabras del Señor Jesús en Mateo 24:36. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Es decir, es una verdad que Dios la tiene en su corazón, en su mente. Dios es todopoderoso, Él la sabe y nadie lo sabe y nadie debe especular con eso. La agenda, ¿cuándo va a ser? No se nos ha revelado, pero se nos dice muy claramente que su venida va a tomar de sorpresa a los incrédulos que no la están esperando la venida. Este mundo ateo, agnóstico, se van a llevar una sorpresa. Pero hay algunas cosas que sí sabemos. En primer lugar, que esta venida es algo que Él ha prometido. Y lo prometió. Fíjense cómo lo cuenta Pedro, hablando de que hay mucha gente que dice, ¿cómo prometió y no viene? ¿Cómo prometió y no viene? Pero antes, 2 Pedro 3, versículos 3 y 4, deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos.
Hay gente blasfema en esta época y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. No pasa nada, son macanas, no viene. El Señor dijo que va a venir y Él lo va a hacer. Y no es una promesa del Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo, también sé que he de contemplar a Dios aún cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Ya Job tenía la idea de que algo iba a suceder, que lo iba a levantar de la muerte y le iba a dar la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Una y otra vez se nos dice, esta segunda venida no va a ser oscura, no va a ser secreta, va a ser visible, personal, porque es el mismo Señor, y repentino. Miren cómo lo dice el Señor. También ustedes estén preparados, refiriéndose a sí mismo, vendrá a la hora que menos lo esperen. Así que es una promesa del Señor. Pero a la vez es un regreso glorioso. Jesús, hablando de su retorno, dijo en Lucas 21, 25, 26, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gloria. No es algo secreto, quédate tranquilo, te vas a enterar. La pregunta es si vas a ser de aquellos que se van a encontrar con Él en el cielo o de los que se van a quedar aquí en la tierra. Pablo dice, hablando de lo glorioso, le dice esto a Tito, aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que es algo prometido, es algo que va a ser glorioso, pero también, en tercer lugar, es algo que va a traer juicio a este mundo. Se burla la gente de las promesas y tienen de alguna manera uno los puede entender, hace 2000 años que la iglesia viene diciendo que esto va a suceder y no sucede. Lo triste es que aún dentro de las filas cristianas hay algunos que niegan esta verdad, otros dudan de que esto ocurra alguna vez, otros lo minimizan y lo rechazan, pero esto no va a cambiar el hecho de que el Señor un día va a regresar en poder y gloria. Ahora, ¿por qué en juicio? Fíjense, el Señor mismo dice, la venida del Hijo del Hombre, y otra vez la expresión Hijo del Hombre es para hablar de sí mismo, será como en los días de Noé. El Señor se remonta a esta historia del Génesis, donde Dios le dijo a Noé que construya un arca porque iba a mandar un gran diluvio para destruir la maldad que ya había en el mundo. Noé, ustedes conocen la historia, hasta hay películas sobre eso. Noé construyó el arca en medio de una zona donde no había mar, donde había apenas ríos, construyó un arca y la gente se burlaba, se mataba de risa. Era algo de loco, ¿no? Construir un barco en un lugar donde no hay agua. Pero Noé les predicaba, miren que va a venir un diluvio, miren que va a venir un diluvio, miren que el Señor está enojado, arrepiéntanse, únanse a nosotros. La gente se mató de risa y no le hizo caso. El Señor dice, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. La gente decía, no lo escuchemos a estos locos, hay mucha vida por vivir, estamos en la mejor de la vida. Especialmente la gente joven dice, yo quiero vivir la vida. ¿A qué se dice que comían y bebían? No hay nada malo, que se casaban y daban casamiento, no hay nada malo en eso, pero la expresión implica que el mundo estaba desquiciado. Inmoralidad, lascivia, lujuria, toda clase de pecado reinaba, al punto que Dios tuvo que castigar a toda la humanidad y salvar solamente a 8 personas de la familia de Noé. Así que la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser gloriosa,
pero va a traer juicio. Va a ser personal, va a ser visible, va a ser repentina, pero va a ser también una venida que va a traer juicio a este mundo. Así que lo primero que podemos decir, el Señor prometió, yo voy a venir. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es la resurrección. Dice en el versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Era la gran pregunta de los creyentes en Tesalónica. ¿Qué pasa con los que murieron? ¿Se pierden la segunda venida? Y hay que decir que el cristianismo es una fe de resurrecciones. Comienza con la resurrección del Señor Jesús y termina con la resurrección de todos los que hayan muerto en Cristo, que en ese día un milagrazo se va a producir y van a resucitar. Porque cuando el creyente muere, como todos sabemos, no es el fin. Cuando nosotros llevamos a alguien al cementerio, sabemos que es una etapa. El alma y el espíritu están en la presencia del Señor. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:8, pero confiamos si quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Es como decía, yo la verdad que me gustaría irme de acá, irme de este estuche, quiero estar con el Señor. El ladrón que fue crucificado con el Señor en la cruz recibió este mismo mensaje, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo no, el cuerpo quedó colgado en la cruz, el alma y el espíritu. Para los creyentes la muerte no es el fin. Para los creyentes la muerte es una puerta que se abre a una vida superior, mucho mejor. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la esperanza real para los que murieron como cristianos. No se van a perder nada. En cierta manera, lo quiero decir así, van a tener un trato preferencial en la sucesión de los eventos de la segunda venida. 1 Corintios 15:20 dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Quiere decir, de la misma manera que el Señor Jesús fue resucitado como primicia, así los creyentes que han muerto van a resucitar con un cuerpo nuevo. Nuestros seres queridos, nuestros amigos que han partido a la presencia del Señor, mi mamá, mi papá, mi tía, mi sobrina, mis suegros, se fueron a la presencia del Señor. No terminó todo un día, ese día Dios va a darles un cuerpo glorificado, un cuerpo libre de debilidad, un cuerpo libre de enfermedades, un cuerpo sin los dolores y padecimientos de la vida que tenemos aquí en la tierra. El Señor viene, los muertos en Cristo resucitan primero, pero no sabemos cuándo va a ser. Va a ser en un instante. Miren lo que dice Pablo en ese mismo capítulo 15, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, mídame, o mídase usted, ¿cuánto minisegundo fue el parpadeo de los ojos? Así va a ser. Cuando suene la trompeta, la misma trompeta que me despertaba a mí cuando estaba en el ejército, la misma trompeta de la que habló Pablo en la carta a Tesalónica, pues la trompeta sonará y no quiere que haya duda. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que lo corruptible, el cuerpo corruptible que terminó allí en el sepulcro, se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Así que, ¿qué le pasa a los creyentes que murieron? Están ahí, el cuerpo se va deteriorando, pero, no sé, quedará un ADN, con un ADN o sin un ADN. Dios va a hacer el milagroso de que el espíritu y el alma van a venir y se van a encontrar con un cuerpo nuevo, glorificado, sin dolor, sin enfermedad, sin sufrimiento. Se van a encontrar con el Señor. Lo tercero es el arrebatamiento. Todo en ese momento. Dice, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Es decir, los que estamos, vamos a ser
arrebatados. La palabra es como que te agarran desde arriba y te sacan sin que vos puedas ofrecer resistencia. Esa es la palabra que se usó para decir esto. La verdad que de esta enseñanza hay mucho en la Biblia, pero quizá el lugar más claro es este que acabamos de leer hace un minuto y lo leo otra vez, pero ya no ahora pensando en los muertos que van a resucitar, sino en nosotros. Presten atención, les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, cuando la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y acá viene, y nosotros seremos transformados. Así que nuestro cuerpo, en ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser transformado. Se va a encontrar con el Señor Jesús. Ahí está. ¿Se imagina? ¿Se asustó? Espero que no. Así vamos a desaparecer. El Señor nos va a llevar. Y antes de que Él ponga sus pies sobre la tierra, nos vamos a encontrar con Él. Así que de la misma manera que ninguno conoce el día de que va a venir el Señor, hay muchas teorías, cómo va a ser, cuánto tiempo vamos a estar con el Señor, si va a ser instantáneo que Él va a venir en ese momento. Muchos, y como iglesia no entramos en discusiones. Usted puede haber recibido muchos tipos de enseñanzas, todas las teorías tienen puntos fuertes y puntos débiles. Nosotros lo que decimos es lo que está allí. El Señor Jesús viene. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. ¿Y qué dice después? Y así estaremos con el Señor siempre. Claro, no significa que vamos a estar eternamente en la nube con el Señor, significa que vamos a estar con Él siempre, porque Él va a venir a instaurar su reino eterno sobre la tierra. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza de los cristianos. En su presencia vamos a estar afuera del alcance del mal, del dolor, del sufrimiento. El lugar donde nos vamos a encontrar con el Señor es un lugar donde nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos y vamos a vivir con Él eternamente. Va a haber gente de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las épocas. En Apocalipsis 5 se describe un poco esa multitud y dice: con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Gente de todo el mundo, gente de todos los tiempos, creyentes que recibieron a Jesucristo como Salvador. Algunos que las pasamos muy, muy bien aquí en la tierra, sin escasez, sin enfermedades. Otros que viven sufriendo por ser cristianos. La gran mayoría de los cristianos hoy vive en un estado de persecución y de sufrimiento. Se persigue a los cristianos en China, se persigue a los cristianos en la India, se persigue a los cristianos en el mundo islámico, en muchos países de África dominados por el Islam, se persigue a los cristianos, se los mata. Están viviendo una tremenda tribulación año tras año. Así que ellos, estoy seguro que están esperando mucho más que nosotros al Señor. Nosotros nos hemos acomodado tanto a este mundo, nos gusta tanto, que quiero que venga el Señor, pero quiero ver a mi nena cumplir 15 años, o quiero ver a mi hijo casarse, y quiero ver crecer a mis nietos. Ni tenemos idea de lo que estamos diciendo. Lo que nos espera es algo glorioso, es algo maravilloso. La pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás listo? El tiempo es nada para Dios. Para Dios un año es como 1000 años. Un segundo es como 10.000 años. No hay tiempo en la eternidad. Y Él promete que en su palabra que va a venir, que el Señor va a venir de una manera personal, visible, repentina. Y hay dos posibilidades.
que sea un retorno glorioso para Dios, ya sea que nos hayamos ido antes y seamos resucitados en ese milagrazo extraordinario, o que estemos aquí, que es el gran sueño de todos nosotros, ¿cierto? Que no morir y ver al Señor venir con poder y gloria. Pero puede ser también un día de juicio, en donde vos te digas, ay, me pasa como los que vivían como con los vecinos de Noé, que no creyeron. Pensalo bien, pensalo bien. Todas las promesas del Señor hasta hoy se han cumplido, esta se va a cumplir también. No te quedes afuera de la barca, no te quedes afuera de las promesas. Hay muchas señales en la Biblia que nos anuncian qué va a ser el tiempo previo a la venida del Señor Jesús. De eso voy a hablar el próximo domingo. Y también hay mucha enseñanza llamando a los creyentes a estar preparados para ese regreso del Señor. Digámoslo, no estamos muchos de nosotros preparados todo lo que deberíamos estar. De eso voy a hablar dentro de 2 domingos. Nadie sabe el día y la hora. Mientras tanto, como cristianos, nuestra responsabilidad es seguir trabajando por la extensión del reino de Dios, es seguir hablando con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Y déjeme terminar leyendo los últimos versículos de la Biblia. Los últimos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Es el Señor que está diciendo, ciertamente vengo pronto. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Lo puede repetir usted? Dígalo ahí en su casa. Amén. Ven, Señor Jesús. Señor, esto no da más. Peste, guerra, injusticia, maldad, discriminación, racismo. Señor, ven pronto. Te estamos esperando. Oramos al Señor. Padre, ayúdanos a prepararnos cada día, pensando que puede ser el día de tu regreso. Haznos, Señor, administrar el tiempo que nos das sabiamente, de tal manera que no tengamos, al ver tu rostro, nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos a ser una iglesia que esté permanentemente expectante de tu segunda venida. Y Señor, te pido por aquellos que han escuchado el mensaje y todavía no han tomado la decisión de reconocerte como Señor y Salvador. Que esta promesa, pero que esta es también un llamado de atención, les motive a hablar con alguno que tengan cerca, algún amigo cristiano, y preguntarle, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y pueda encontrarse con el Señor Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a recordar esto y que nos ayudes a vivir en esta santa expectación. Oramos en el nombre del que creemos pronto viene, el Señor Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti.
todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre